Hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Agradezco de todo corazón el que cada uno de ustedes se quiera reunir, hermanos, con nosotros para meditar, para estudiar un poco de la palabra del Señor. Es algo precioso. Dice la Biblia que en la reunión de los santos es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Así que nos alegramos mucho de verlos el día de hoy, hermanos. Y algunos otros no podemos verlos, no están en Zoom, pero sabemos que están en Facebook. También les mandamos nuestra gratitud y nuestro saludo más cariñoso. Hermanos, vamos a iniciar en esta noche con el tema, continuamos hablando de nuestro Señor en la persona del Espíritu Santo. Y hoy hablaremos, hermanos, acerca de el Espíritu Santo como nuestro aliento y soplo de vida. Me quedé con la inquietud, hermanos, hace 8 días de algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron y que me hablan acerca del sufrimiento que algunos están padeciendo, de las inquietudes también que hay en su corazón, de las dudas que a veces puede haber en nuestra mente y que tal vez el diablo o el mundo ponga en nosotros. Y quisiera iniciar, hermanos, justamente retomando estas preguntas que algunos de ustedes nos hicieron hace 8 días. Y nos preguntaron al final de la reunión. Nos hicieron 5 preguntas, pero 3 fueron muy importantes para mí. Las preguntas que nos hacemos sobre los problemas de la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No se supone que soy hijo de Dios y que Él me bendice en este tiempo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios nos trata con mayor severidad? Nos preguntaba alguien, decía, me parece que Dios es más duro con nosotros que con la gente del mundo, nos trata con más severidad. Y yo quisiera saber por qué es así. También alguien se inquietaba y decía, lo que yo no entiendo es por qué la gente mala prospera. Porque a veces los que hacen más daño parece que son los que mejor les va. Y estas preguntas, hermanos, me hicieron reflexionar acerca del papel del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, acerca del Espíritu Santo como el consolador de nuestras vidas, quien nos da justamente el aliento que nosotros necesitamos para salir adelante? Ahora, al hablar de esto, hermanos, yo quisiera considerar con ustedes algunos versículos de Eclesiastés, porque estas preguntas que ustedes se hicieron, se las hizo justamente un hombre que en su tiempo fue el hombre más sabio que había existido, Salomón, y él al cuestionarse, al hacerse estas preguntas, empezó a estudiar acerca de la vida, cómo era la vida, cómo se relacionaba la gente, y él, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla acerca de algunas de estas verdades que para nosotros es importante saber. Vean, hermanos, por ejemplo, lo que nos dice Eclesiastés capítulo 8, versículos 11 al 13. Nos dice Salomón en este pasaje. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Me detengo allí un momentito para considerarlo rápidamente. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. En otra versión que yo me la sabía de memoria, dice que cuando no se ejecuta castigo sobre la maldad, esta va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay un castigo sobre alguna acción mala, la gente está predispuesta para cometer el mal una y otra vez diciendo, no pasa nada. Eso es lo que ocurre en nuestro país cuando vemos tanta impunidad, cuando se sabe que solamente el 1 o 2% de los atracos, de las maldades que hace la gente son perseguidas por la justicia. Eso hace que mucha más gente se una al mal para hacer daño a otras. Y como nosotros decíamos hace 8 días, a veces cosechamos lo que nosotros hemos sembrado,
pero también si estamos en un medio donde hay mucha maldad, también recibiremos parte del daño de esa gente que no ha sido castigada por su maldad. Pero el predicador Salomón sigue hablando y nos dice, pero yo sé que aunque un pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. A los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. Pero al impío no le irá bien, ni le serán alargados sus días como la sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Un pasaje de la Escritura nos habla acerca de que los malos pasarán rápidamente, tan rápido como un suspiro, y no permanecerán. Así que cuando nosotros seamos tentados por el enemigo para pensar acerca de que les va mejor a la otra gente, nosotros decimos, no, esto no es cierto. A ellos les va a ir mal y recibirán su castigo. Pero a los que tememos al Señor y estamos en su presencia, Él nos ha prometido que nos irá bien. Eso es lo que dice nuestro Señor en su palabra. Pero también hay otro versículo que debemos considerar, hermanos, acerca de estas cuestiones y que nos hablan acerca de ver el gran cuadro de la vida. Es decir, ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Entonces nos dice el siguiente pasaje de la Escritura. Entonces, dice Salomón, entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos les llega el tiempo y el contratiempo. Así que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice algo que el Señor Jesucristo ya nos había dicho. Nosotros tendremos problemas en esta vida. No se trata de que sea uno muy veloz para llegar y ganar una carrera. No se trata de ser muy valientes para ganar una batalla. No se trata tampoco de tener toda la sabiduría del mundo para tener siempre pan. La Biblia, hermanos, nos enseña que aún los siervos de Dios, y hoy hablaremos de uno en particular, pasó un tiempo en el que tuvo que ser alimentado con pan por las aves del cielo, porque la escasez que había en la tierra era tan grande que él no tenía para comer, y él era un siervo de Dios. No es tampoco de los entendidos las riquezas. No es porque una persona sea muy inteligente que llega a tener mucho dinero, ni tampoco es de los conocedores el recibir la gracia, sino que a todas las personas le llega el tiempo y el contratiempo. Es decir, pueden llegar a nuestra vida cosas buenas y también pueden llegar cosas malas. Porque el hombre, dice Salomón, el hombre tampoco conoce su tiempo. Es como los peces que son atrapados en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa. Así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo cuando éste cae de repente sobre ellos. Así que en estos versículos, Salomón nos habla acerca de tomar una perspectiva general de la vida y entonces entender que estos sucesos que a veces nos ocurren a los cristianos les pasa a todas las personas del mundo. Algunas ocasiones es asombroso. Alguien podría pensar, bueno, hermano, yo no entiendo por qué estoy pasando esta situación. Algunas ocasiones el caso es más extremo porque resulta que algunos de nosotros somos movidos para hacer el bien hacia alguna otra persona y apenas acabamos de hacer el bien y viene un mal sobre nosotros y decimos, Señor, pero si me había portado bien, hasta fui generoso y todo, ¿cómo es que ahora que he sido más generoso, este mal me viene? Pero aún en estas circunstancias, el Señor nos invita, el Señor Jesús, para que nosotros veamos sus promesas. ¿Qué nos dice Juan capítulo 14, versículo 15? Esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Nos enviaría al Consolador, al que está cercano a nosotros para darnos una palabra de aliento. El Señor nos dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre.
Independientemente de lo que estemos pasando, hace 8 días decíamos, si hay algo mentiroso, son nuestras emociones. Nosotros a veces nos sentimos llenos de dicha, de gozo, y en otras ocasiones los pensamientos que hay en nuestra mente nos hacen sentirnos verdaderamente tristes, abatidos, abandonados de Dios. Llegamos a pensar que no les importamos a ninguna persona, pero el Señor Jesucristo, viendo estas necesidades, nos dijo, pero yo les enviaré a mi Espíritu Santo, al Consolador, para que siempre esté con ustedes. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos del Consolador, del Espíritu Santo? Es traernos la paz. Así que, ¿qué podemos hacer? Sí, en la siguiente diapositiva, ¿qué podemos hacer cuando estamos ante los problemas? Llenarnos de su paz. Dice Juan, capítulo 14, 26 y 27. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Nos dice el Señor, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros tenemos problemas, hermanos, lo que tenemos que hacer es recordar lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo estoy con ustedes. Algunas ocasiones, cuando vemos el problema tan inminente, decimos, Señor, sí, está bien, yo sé que estás conmigo, pero ¿cuándo me vas a responder? Algunas veces sentimos, hermanos, por unos momentos, que la respuesta de Dios no viene y nos sentimos afligidos y decimos, Señor, ¿cómo es que puedo tomar tu paz? Aquí les doy un tip, hermano. Si usted está experimentando una aflicción muy fuerte que no le deja sentir la paz, empiece a cantarle al Señor. Empiece a bendecir su nombre. Cuando usted empieza a cantar, algo ocurre en nuestra mente y en nuestras emociones, que esa adoración que nosotros le estamos presentando a Dios viene a tranquilizar todo nuestro estado de ánimo y nos permite experimentar esa paz que viene de parte de nuestro Señor. También para mí es muy significativo ese versículo que acabamos de leer, porque el Señor nos dice que Él nos daría su paz de una manera tan especial que no la veríamos en ninguna otra parte, no como el mundo la da. Seguro, hermanos, que ustedes, como un servidor, han experimentado mucha paz. Y abro un momento el diálogo, la pregunta para ustedes, para preguntarles, hermanos, brevemente, en una frase, díganme, ¿cuándo han experimentado mucha paz? Mucha paz. ¿Quisieran compartirnos los que están ahora en la pantalla? Rubén, cuando mi esposo murió. Oh, qué tremendo, qué tremendo. En medio de una prueba impresionantemente fuerte, como la partida de la persona que más se puede amar en la tierra, Dios puede traer la paz. Y es verdad, cuando nuestra alma decide confiar en el Señor, Él puede traer la paz. En medio de una tormenta que cualquier persona no soportaría, que se derrumbaría, nosotros podemos tener esa paz que viene de parte de Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sí? Bueno, en mi caso sería después de orar, cuando le entrego todos mis problemas a Dios. Qué importante lo que has dicho, Kate. Cuando nosotros hemos orado al Señor y le hemos entregado nuestros pensamientos, nuestras aflicciones, Él viene a traer justamente esa paz. ¿En qué otro momento han experimentado paz, hermano? Yo, hermano Rubén, cuando le quitaron el medicamento risperidona a mi hijo, un medicamento que lo noqueaba, sentí mucha paz. Cuando los doctores, los psiquiatras, se lo suspendió. Oh, gracias a Dios, porque Dios contesta la oración, y cuando vemos algo que nos aflige y finalmente Dios contesta, como en este caso, quitar un medicamento,
Pues gloria a Dios, es toda una bendición que trae paz al corazón. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Dos más de ustedes. ¿Cuándo más han experimentado una paz así muy, muy especial? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos. Anita. Pues yo, pues últimamente que me he puesto en oración y con la noticia de mi mamá de su enfermedad, pues yo he encontrado mucha paz y pues estamos en manos de Él y pues lo que Él decida vamos a pues estar conformes y pues trataremos de seguir orando para tener mayor fuerza, ¿verdad? Amén. Hermanos, esta paz que nos da el Señor cuando estamos en medio del conflicto es algo que nos ha permitido tener. Saben, hermanos, que yo he tenido lo que puedo considerar como dos experiencias así muy, muy significativas y no han sido exactamente cuando he terminado un proyecto o he entregado algo por lo que me estaban presionando, sino ha sido cuando me he despertado al pensar en Dios, al estar en su presencia, en dos ocasiones. Desde luego he experimentado la paz del Señor en muchas, muchas veces, pero en dos ocasiones, hermanos, he sentido cómo desde la cabeza hasta los pies entra un calorcito tan agradable, tan bello, y satura cada uno de mis órganos, de mis músculos, las manos, los dedos, y ha sido una experiencia tan increíblemente llena de paz que yo me atreví a preguntar, Señor, esto que experimento es algo increíble, jamás lo había sentido. Y pude sentir en mi mente que el Señor me hablaba y me decía, esto es solo un pequeño anticipo de lo que hay en el cielo. Y cuando pensamos en estar en la presencia de Dios, cuando el Señor nos dice acerca de que la paz que Él tiene para nosotros no la puede dar nada que nosotros encontramos en este mundo, debemos estar convencidos que esta paz que hemos hallado en el Señor es solamente algo pequeño comparado con la paz que tendremos en su presencia. Así que ante los problemas el Señor nos dice, no te preocupes, tendrás aflicciones, pero llénate de mi paz. Yo estoy contigo, no te voy a dejar. Te he mandado a mi Espíritu Santo. Ahora, vean en la siguiente pasaje, hermanos, qué cosa tan interesante. Cuando el Señor prometió el Espíritu Santo a sus discípulos, se los prometió para el tiempo de la persecución. En Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, nos dice que los apóstoles, habiendo sido llenados por el Espíritu Santo para hacer obras de poder milagrosas, fueron perseguidos, fueron golpeados, y ellos regresaron con la iglesia, y al estar con la iglesia no regresaron amedrentados por el sufrimiento, los problemas que estaban pasando, las amenazas de muerte. No, ellos llegaron ante la iglesia y empezaron a orar diciendo, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, cómo nos están diciendo estas cosas. Pero concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con gran valentía. El Espíritu Santo, hermanos, nos fue prometido por el Señor Jesucristo justo para los momentos de más aflicción. Y Él nos ha asegurado, hermanos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En Santiago, capítulo 4, 7, nos habla acerca de esto precisamente. Nos habla acerca de que el Señor está con nosotros, nos lo ha prometido y está con nosotros todos los días. Él mora dentro de nosotros de acuerdo a la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú sientes, hermano, que te ahogan los problemas de la vida. Si tú has experimentado esto, mi hermano, que algunas ocasiones sientes que incluso no puedes respirar, que te está faltando el aire, que no sabes cómo salir de esa situación de opresión que estás sintiendo en este momento, yo te diría algo que mi mamá me decía cuando yo era niño. Párate derecho, hijo, y respira profundamente. Deja que que el oxígeno que entra a tu cuerpo llene tu cerebro
Y cuando llene tu cerebro, tú vas a poder pensar mejor. Así que si estás sintiendo que te está ahogando la opresión que tienes en este momento, respira, respira hondo. Deja que tus pulmones se llenen, respira hondo. Y mientras respiras hondo, bendice a Dios, cántale a Dios. Y este acto de respirar, hermanos, es algo tan valioso porque no solamente oxigena nuestro cerebro para que pueda pensar con mayor claridad, sino también, hermanos, para mí es algo muy significativo porque justamente la palabra espíritu viene del griego neo, que significa respirar. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra a nuestra vida, nos llena y nosotros lo reconocemos, Él nos permite respirar de una manera tranquila. Podemos estar en su presencia y tranquilizar todas aquellas cosas que están afectando nuestra vida. Así que lo que nosotros podemos hacer en ese momento es respirar y confiar en el Señor. Ahora, hay otro asunto acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el neuma de Dios. El neuma, hermanos, tiene que ver justamente con el soplo de vida, con lo que el Señor precioso es para nosotros. No solo es esta capacidad de poder respirar y tener tranquilidad y llenar nuestra mente, sino realmente Él es el neuma, el soplo de vida. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, que cuando estaba el Señor reunido con los discípulos después de la resurrección, cuando se presentó ante los discípulos después de que Él fue resucitado, les dijo otra vez: paz a ustedes. Si ustedes han estado llenos de temor, lo primero que les quiero decir es: llénense de paz. Y en este espíritu de paz que ustedes pueden tener, yo les quiero decir algo más. Entonces el Señor Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el neuma, es el soplo de vida. Cuando el Señor sopló sobre ellos, en ese momento les estaba dando el Espíritu Santo, que vino como confirmación 50 días después en el Pentecostés, con toda la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero en el momento en el que el Señor dio la palabra de vida, Él justamente, hermanos, estaba inyectando en ellos el poder, la paz, la bendición que ellos necesitaban, la vida que era necesario para ellos. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de el soplo de vida, yo quisiera considerar con ustedes en otros pasajes de la Escritura qué podemos hacer de agotamiento espiritual. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos agotados espiritualmente, cuando a veces sentimos que no podemos llevar la carga tan fuerte que tenemos por la responsabilidad en el trabajo, en la familia, cuando los hijos no se comportan de una manera como nosotros quisiéramos, cuando pasamos por presiones económicas que parecen que nos están ahogando? Hace unos días veía el perfil de una persona que tengo como contacto y me llamó la atención porque en su foto de perfil estaba como una sombra, como un monstruo al lado de una caricatura con los ojos abiertos, y decía la leyenda: los pendientes no me dejan dormir. Y a veces nosotros estamos, hermanos, en esa situación de opresión que no nos permite tener esa plenitud espiritual que nosotros quisiéramos. Así que, ¿qué podemos hacer en esos momentos de agotamiento espiritual? Fíjense, hermanos, que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros de manera que sean sanados. Es decir, si tú has ofendido a alguien, si tú has lastimado a algún hermano en la fe, el Señor nos dice: ve
y ponte a cuentas con él. Pídele perdón. Y oren uno por otro para que de esta manera sean sanados. Justo el agotamiento espiritual puede venir porque nosotros todavía tenemos algo almacenado en nuestro corazón que no hemos querido entregar a Dios, ni hemos querido perdonar a otra persona o pedirle perdón a otra persona cuando nosotros le hemos ofendido. Pero el Señor nos dice, pídanse perdón y oren unos por otros. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Cuando yo meditaba en este pasaje, un segundito, no lo quites, Kate, yo pensaba en esto. Quería llevarlos al pensamiento de que Elías, un profeta de Dios, nos dice Santiago que era una persona igual que nosotros, sujeta a pasiones, igual que nosotros, a desesperación, a fe, a valentía, pero también a temor, a cobardía. Elías, siendo un profeta de Dios, experimentó esas mismas pasiones. Pero me llamó mucho la atención cuando habla acerca de la oración que dice, pero oró con insistencia para que no lloviera. Y no llovió. Y alguien, si pensamos, si recordamos esos pasajes de Primera de Reyes, capítulo 16, 17, 18, cuando nos habla acerca de esta crisis espiritual que había en aquella nación, nos dice que Elías empezó a orar para que no lloviera. Porque a veces, solo cuando las personas están pasando por sufrimiento se acuerdan de Dios. Y Elías oró al Señor para que viniera una crisis de manera que la gente del pueblo reaccionara y volviera a Dios, porque en ese entonces se habían ido detrás de la idolatría y estaban cometiendo actos terribles como sacrificar a los hijos, hacerlos pasar por fuego como una ofrenda a Baal y a otros dioses. Y Elías estaba consternado por esta situación de pecado y oró para que no lloviera, para que la situación se volviera complicada, realmente complicada en su nación. Y no llovió. Dios escuchó su oración y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Hermanos, estamos pasando más de 1 año de pandemia y algunos han llegado al punto en el que ya no la ven llegar. Particularmente todos los que tienen algún negocio propio están literalmente agotados porque no alcanza el dinero para pagar las nóminas, sostener, pagar la renta, ayudar a la gente. Están agotados. Y nosotros decimos en este tiempo de sufrimiento que nosotros tenemos que buscar al Señor para que Él abra otra vez los cielos y derrame bendición sobre nosotros. Y si el mal va a seguir sobre la humanidad, que llegue a ocurrir con nosotros lo mismo que con los israelitas cuando estaban en esclavitud y en opresión. Que seamos librados de ese mal tiempo y que veamos la bendición de Dios aun cuando otros están experimentando este sufrimiento. El sufrimiento, nos dice la palabra de Dios, purifica el corazón. Nos hace buscar la presencia de Dios. Esa es una de las razones por las cuales a veces estamos sumergidos dentro del sufrimiento. Pero ahora, hermanos, si hemos estado en eso y hablamos acerca de Elías, que era como nosotros, veamos en el pasaje de Primera de Reyes algunas cosas en las que Elías era muy parecido a nosotros. Vean ustedes, hermanos, 5 semejanzas que nosotros podemos encontrar con el profeta Elías. En el versículo, bueno, antes de que le veamos esto, hermanos, détenlo ahí tantito, pero déjenme platicarles el contexto para los que no recuerdan la historia. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor habló con Elías y le dijo, he escuchado tu oración y no va a haber lluvia hasta que tú vuelvas a orar para que haya. Así que Elías se afirmó en el Señor y decidió buscar al rey Acab, el esposo de Jezabel. Cuando decidió buscarlo, se encontró con uno de los siervos del palacio que estaba allí, Abdías, y le dijo a Abdías, dile al rey
que quiero verlo, quiero tener un encuentro con él. Y Abdías dijo, ay no, Señor, me estás condenando. Tú sabes que yo he sido fiel a Dios y que aún cuidé a sus siervos y los alimenté cuando Jezabel decidió matarlos. ¿Por qué me haces este mal, Señor? Si yo voy con el rey y le digo que tú lo quieres buscar, el Espíritu de Dios te va a llevar a otra parte y cuando yo venga para buscarte y no te encuentre acá, seguro que me va a matar. Elías tuvo que decirle, no, yo te estoy diciendo esto porque el Señor me ha dicho, voy a desafiar al pueblo. Así que junta a todo el pueblo, reúnelos, porque vamos a mostrar quién es Dios. Y entonces la Escritura nos dice que se reunió todo el pueblo para un desafío en el que iban a estar 450 profetas de Baal y él solamente como profeta de Dios. Era un reto realmente. Vamos a demostrar quién es Dios, si Baal o Jehová, nuestro Dios. Vamos a demostrarlo. Y entonces les hizo el reto. Y el reto era matar a un toro y ofrecerlo en sacrificio, cada uno a su Dios. Pero sin que le pusieran fuego, el Dios que contestara desde el cielo con fuego, quemando el sacrificio, le dijo, a él vamos a seguir. Entonces, los 450 profetas estuvieron de acuerdo con el desafío y empezaron muy tempranito a preparar todo el altar, cortaron el toro y todo, pusieron los leños y demás, y empezaron a danzar y a orar a su Dios, y algunos de ellos, de acuerdo a su costumbre, empezaron con cuchillos a lastimarse la piel y a sangrar como una especie de ofrenda, pero Baal no contestaba. Y Elías, inspirado por el Espíritu Santo, con el poder que había en él, por la presencia de Dios, les dice de manera irónica, grítenle más fuerte, a lo mejor no los oye, cántenle más recio, a lo mejor está dormido, tiene que despertarlo. Como no pasaba nada, les dijo, ya se fue al baño, llámenle para que les escuche. Este hombre los estaba desafiando de una manera irónica, burlona, pero lo cierto es que Baal no hizo nada. Luego, cuando le tocó el turno a él, les dijo al pueblo, acérquense. Y el pueblo se acercó y él restauró el altar. Ese altar construido con las 12 piedras era el símbolo justamente de una nación que tenía que estar unida para buscar de Dios. Y les dijo, acérquense, todos juntos podemos estar unidos para orar a Dios y pedirle que Él manifieste su presencia. Y levantaron ese altar de unidad, pusieron ahí los leños, el toro, y entonces les dijo Elías, hagan una zanja alrededor. Hicieron una zanja. Y aunque no había agua, les dijo, derramen cántaros de agua sobre este toro, porque Dios va a hacer un milagro. Y lo hicieron, y les dijo, otra vez, y lo hicieron, otra vez. Y el agua se derramó por las piedras hacia aquella pequeña zanjita. Después de eso oró al Señor, le dijo, poderoso Señor, altísimo Señor, que esta tarde sepan todos quién eres tú. Y había terminado de orar una oración tan sencilla y vino el fuego de Dios, el fuego del Espíritu y quemó aquel toro totalmente. Y nos dice la palabra de Dios que no solamente el toro, la madera, las piedras, el agua, todo lo que estaba allí con el fuego que había descendido de parte de Dios. Y al decir esto, cuando todos se dieron cuenta de que Jehová, que nuestro Dios es Dios, empezaron a decir Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aquellos sacerdotes de Baal se sintieron atemorizados, sobre todo cuando Elías dijo, agárrenme a estos. Y a uno por uno de los 450 sacerdotes que habían llevado al pueblo a ofender al Señor a través de estos sacrificios con los niños, dijo, a todos estos me los matan. Y los mataron, a los 450 profetas. Y bueno, después de eso le dijo Elías a Acab, ahora sí, agarra tu carro
y vete rápido porque va a empezar a llover muy fuerte. Estaba como el día de hoy, totalmente soleado. Pero Dios permitió que este hombre diera una palabra y después de 7 ocasiones que manda a su siervo para ver que la lluvia va a venir, finalmente le dice, hay una nubecita pequeña, así como de un puño. Y Elías le dice, pues prepárate, porque esta nubecita del tamaño de un puño, de una palma de una mano, eso se va a convertir en una gran tormenta. Y a veces solamente Dios tiene que mostrarnos una pequeña señal, algo tan pequeño como el puño de una mano, como la palma de una mano, para asegurarnos, hijo, viene la bendición, prepárate, prepárate. Pero cuando Acab llegó con Jezabel y Jezabel se enteró de que habían matado a sus 450 profetas, le dijo, que lo mismo me hagan mis dioses sin para mañana a esta hora yo no he matado a Elías. No se va a quedar con esta situación, yo lo voy a matar. Y Elías tuvo que huir. Y aquí encontramos las cinco semejanzas del profeta Elías con nosotros. En el capítulo 19, versículo 3, nos dice que tuvo mucho miedo, se levantó y huyó lejos de la gente. Alguna ocasión, cuando tú has tenido una gran victoria espiritual, tienes que tener cuidado, porque después viene exactamente la posibilidad, no es seguro, pero es la posibilidad que después de una gran victoria, tú seas enfrentado a un reto, como pasó con Elías. Y Elías, ante ese reto y ante esa amenaza, tuvo miedo, se levantó y huyó lejos de la gente. A veces cuando el problema es muy fuerte, nosotros exactamente sentimos esa opresión y decidimos irnos. Luego en el versículo 4 nos dice que en su desesperación oró tontamente diciéndole, Señor, ya basta ya, Señor, por favor, mejor quítame la vida. Él estaba desesperado y en lugar de pedir la ayuda de Dios, oró tontamente, Señor, mejor que ya se acabe todo esto, yo ya no quiero seguirle, ya no me gustó esto, Señor. Después de una gran victoria, se desespera y ora tontamente. Y luego nos dice el versículo 19 que se escondió en una cueva. ¿Y cuántos, hermanos, al sentir que hay una amenaza, a lo mejor es solo una amenaza psicológica, algo que está en nuestra mente, no es algo real, lo que hacemos es escondernos y decimos, no quiero contestar el teléfono, no, ahorita no estoy para nadie, no, espérame. Y nos escondemos porque tenemos este miedo. Pero también nos dice la palabra que él se compadeció de sí mismo y le dice al Señor, Señor, pues yo solo he quedado, de todos los siervos que tenías, yo solo he quedado. Y empieza a hacerse el pobrecito yo, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me compadece, solamente yo estoy con esta carga, solamente yo trabajo en la iglesia, nadie me escucha. Se compadeció mismo, solo yo he quedado. Dios tiene que hablarle para hacerle ver que él se olvidó de los otros 7,000 que compartían su amor por Dios. Le dice Dios, yo he reservado dentro de mi pueblo a 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal, porque ellos me aman. Y a veces en la obra nos sentimos agotados espiritualmente sin considerar que en el pasado ha habido otros hombres que han luchado fuertemente porque el evangelio corra y maestros que nos han enseñado. Y nos olvidamos de eso, pero nos olvidamos de nuestros hermanos que están luchando juntamente con nosotros dentro de la iglesia. Nosotros no somos uno tratando de conquistar todo el reino de Dios. Somos una multitud que si nos unimos, que si restauramos el altar de la unidad, así como lo hizo Elías, podemos construir algo glorioso para que la gloria de Dios se manifieste y toda la gente conozca que Él es Dios. Así que tenemos muchas semejanzas con este hombre Elías, pero también, hermanos, tenemos cosas que aprender, acciones que podemos tomar cuando nosotros nos sentimos agotados espiritualmente, cuando los problemas llegan a nuestra vida, hay cosas que podemos aprender. Y miren, lo quise poner a manera de un acróstico. No sé si a ustedes les pasa que cuando se sienten un poco tristes, a mí lo que me gusta es tomar un chocolate, hermanos. Algo dulce. Y entonces me pongo un chocolate. Ahorita me acordé de una película que me gusta mucho
digo, es una tontería, pero cuando Pedro Infante está en esta película de ATM y dice que los problemas son muy difíciles, dice sí, pero con un pan con mermelada saben deliciosas. Así exactamente lo que nosotros tenemos es tomar ese azúcar que viene de Dios, ese dulce que viene de Dios. Así que a manera de un acróstico yo les propongo acciones ante el agotamiento espiritual, tomar el azúcar de Dios. Y en primer lugar, aliméntate, come y bebe agua. La palabra de Dios nos dice que cuando Elías había huido y estaba allí en el desierto, él se quedó dormido, él estaba totalmente cansado y un ángel le llevó alimento y le dijo, Elías, come y toma agua. Y Elías comió y tomó agua y después de eso se durmió. Y lo vuelve a despertar el ángel y le dice, Elías, come lo que te he traído, cómelo y toma agua. Cuando nosotros nos sentimos desesperados, hermanos, algo que nos puede ayudar es alimentarnos con cosas que nos ayuden. Comer lo que nos hace falta y beber agua. Si tú te sientes que estás muy estresado, yo te diría, hermano, por favor, toma un poquito de agua. Yo he leído que mucho del estrés que se produce en la mente se empieza a descender, empieza a bajar el estrés cuando nosotros tomamos agua y respiramos profundamente. Luego, en la letra Z, yo estaba pensando qué palabra, qué consejo puede ser válido para respaldar con lo que está diciendo el Señor acerca de que él comía lo que el ángel le llevaba, tomaba agua y dormía. Y entonces no encontré una palabra. Cuando le mandé esto a Betsy porque ella nos ayuda con todas las diapositivas que ustedes ven, puse la palabra zambúllete, como quien se zambulle en el agua para descansar. Es decir, tómate un tiempo para relajarte y para dormir. Y ya que me estaba bañando, dije, pues era bien fácil, con la Z podía haber puesto el icono que mandamos en las noches. Z, 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 Z. Es decir, duérmete. Si estás muy cansado, si estás muy estresado, lo mejor que puedes hacer es dejar de pensar en eso y dormirte un ratito, alimentarte, tomar agua y tomarte un descanso. Parece algo muy simple y tal vez no parece como tan espiritual, pero fue lo que el ángel le dijo a Elías y Elías obtuvo la fortaleza que él necesitaba ante ese agotamiento espiritual. Hace muchos años, no sé cuándo, vi una película que se llama Lo que el viento se llevó. Es una película de los años 30 o 40. Y cuando la actriz Vivian, me parece, o Scarlett, o protagonizaba Scarlett, está viendo los problemas que hay en esa película. Ella dice esta frase y se me quedó muy grabado. Esto es muy fuerte para soportarlo. Ya pensaré en esto mañana. Y a veces lo que tenemos ante un problema es simplemente decir, esto es tan fuerte que no puedo llevarlo con esto. Lo pensaré mañana. Y no significa que uno no enfrente el problema. Significa que en algunas ocasiones lo mejor que podemos hacer es dormirnos, descansar y ya más relajados pensar en el problema. Ahora, algo que como pastor yo he visto es que en algunas ocasiones algunos miembros, sobre todo de la gente que no conoce a Dios, buscan el consejo del pastor y me empiezan a decir muchos problemas que tienen. Y lo que yo le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tráete una libretita porque te voy a decir cómo veo tu cabeza en este momento. Yo veo tu cabeza como una madeja de un montón de hilos que están todos enredados, todos enredados, y no te dejan pensar. Lo que tenemos que sacar es uno de cada de esos estambres o hilos, y sacarlo significa, escríbeme en una hoja cuál es este problema. Y entonces vas sacando cada uno y escribes el problema que tienes. Cuando tengas definido el problema, podemos buscar fácilmente en la palabra la respuesta para ese problema. Pero las cosas se solucionan mejor
cuando descansamos un poco y empezamos a separar problema por problema sin dejar que sea una madeja. 3, azúcar. Usa tus pies para hacer ejercicio. Bueno, y desde luego, no solamente tus pies como lo hizo Elías, que después de ese alimento que tomó y de esa agua, él obtuvo la fortaleza que viene de Dios para caminar durante 40 días. Durante 40 días. Así que usa tus pies para hacer ejercicio. Pero no solo tus pies, tus brazos, tus manos, tu cuello. Haz ejercicio. Y cuando tú hagas un poco de ejercicio, aunque no sea mucho, te vas a dar cuenta de que mucha de la carga de estrés que tienes, de ese agotamiento, se va simplemente porque has estado ejercitando tu cuerpo. C. Y aquí empezamos con las cosas que parecen mucho más espirituales. Conoce a Dios. Escúchalo a Él. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor se presenta ante Elías y le habla y le pregunta, ¿por qué él está escondido él en esa cueva? Y le dice, Señor, es que yo tenía mucho celo de ti y prediqué tu palabra, pero estaba yo solo y nadie y yo temo por mi vida y yo preferiría que tú ya me llevaras. Y el pasaje de la Biblia nos habla acerca de que Dios se manifestó, pero de maneras sorpresivas, tal vez, porque nos dice que hubo un viento tan fuerte que desgajaba todo y que hacía que los árboles se cayeran. Y en esa impresionante manera de manifestarse, Elías entendió que realmente no estaba Dios allí. Lo que quiero decir es que Dios movió todas las cosas, pero la forma en la que Elías necesitaba la presencia de Dios no se manifestó de esa manera a través de un viento fuerte que rompía todo. Ni tampoco sucedió cuando hubo ese terremoto que sacudió todo y que al estar dentro de la cueva, él se dio cuenta de que Dios tampoco estaba dentro de ese terremoto. Y también vino un fuego que estaba quemando y se dio cuenta de que en ese fuego tampoco estaba Dios. Finalmente nos dice que vino un soplo apacible y en ese soplo apacible, tranquilo, él pudo experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes prejuicios en nuestra mente y creencias acerca de cómo se debe manifestar Dios. Pero Dios, a algunas ocasiones nos contesta como nosotros le pedimos y en otras ocasiones rompe totalmente nuestros esquemas y nos hace ver que no va a manifestarse así como tú lo estás pensando. Él es Dios y puede manifestarse como Él quiere. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios cómo sanó el Señor a los ciegos, nos damos cuenta de que es algo sorprendente la manera que Él lo hizo, porque lo hizo a través de palabras y lo hizo tocando, y en otra ocasión escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y alguien podría decir, ¿pero lodo, Señor? Dios tiene muchas maneras de actuar y no va a actuar de acuerdo a lo que tú piensas. Así que conoce a Dios, escúchalo a Él. Y luego atesora su presencia. Si el Señor ya se ha manifestado a ti a través de ese soplo apacible, al estar en su presencia, al buscarlo y al decirle, Señor, yo recibo de tu paz, yo recibo de tu gozo, yo recibo de tu presencia, atesora ese momento y di, Señor, yo quiero repetirlo una y otra vez. Quiero tener tu presencia en mí, Señor. Y finalmente, en este azúcar de Dios, yo te diría lo que le dijo el Señor a Elías. Ok, Elías, ya has disfrutado de mi presencia, ahora regresa a cumplir el propósito por el que te llamé. Y nosotros, hermanos, después de haber pasado por ese agotamiento, pero descansar en la presencia del Señor, el Señor nos dice, ok, hijito, ya tomaste fuerza, ahora a trabajar. A trabajar. Concluyo con ustedes, hermanos, meditando un poquitito más en este último pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos, sí, gracias, versículos 12 al 13. Después del terremoto, hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible
y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió. Él se dio cuenta de que la presencia, la santidad de Dios estaba allí y no se sintió digno de estar en la presencia. Tomó su manto y se cubrió su rostro porque sabía que Dios estaba presente. Y salió de la cueva donde estaba y estuvo de pie para escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros, hermanos, hemos pasado por este tiempo de sufrimiento, de preocupaciones, de angustia, de preguntas, lo que nosotros necesitamos es entrar en ese soplo apacible del Espíritu Santo, reconocer su presencia y decir, Señor, yo te reconozco, yo te necesito. Y al estar en esa santidad de la presencia de Dios, de manera simbólica, cubrir nuestro rostro, reconociendo que Él es Dios y nosotros somos sus hijos, pero tenemos que estar con humildad ante Él. Y después de haber salido, después de haber recibido esa presencia, salir de donde estábamos ocultos, salir, escuchar la voz de Dios y hacer el trabajo que Él nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Amén, mis hermanos. Pueden darme un amén los que nos están viendo ahora. Amén. 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 Gracias a Dios.